Lo que tiene la Biblia las puede correr en el libro de Jonás. Vamos a ministrar con el libro de Jonás, Jonás 2, a donde vamos a leer de 1 a 10, y después entraremos a 3, a donde vamos a leer solamente de 1 a 2. Tenemos todos, estamos en el libro de Jonás. Jonás capítulo 2 nos dice de esa siguiente manera. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué a mis angustias a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seúl clamé y mi voz oíste. Me echaste a los profundos en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tus santos templos. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeéme el abismo. El alga se arredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandona. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Leemos todo versículo 3, de 1 solamente a 2. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es la palabra que Dios puso en mi corazón para bendecirte esta noche. A su nombre. Diga a la persona que está a tu lado que tú no me vas a reconocer. Tócale. Dígale que tú. De acá a poco no me vas a reconocer. Dígale que no me van a reconocer. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Como siempre estamos diciendo, si usted tiene ganas de orinar, corre. Porque la palabra de esta noche es para ti. Esta noche, si deberíamos dar el título al mensaje, diríamos: Dios de segunda oportunidad. Diga a la persona que está a tu lado que Dios de segunda oportunidad. Para que usted vaya entendiendo esta historia, quiere llevarte a ver la vida del patriarca, la vida de Jacob. La Biblia dice que Jacob era exageradamente bendecido. Y Jacob vivía a la tierra de Canaán como forastero, a donde él creía que un día Dios lo iba a entregar a esa tierra. El patriarca tuvo 12 hijos, sobre lo cual el más menor, él lo amaba mucho, la amaba mucho porque lo tuvo en su belleza. La Biblia dice que como es un hombre rico, él hizo una túnica
a José. Por culpa de esa túnica, sus hermanos empezaron a hacer ofensa sobre ofensa, ofensa sobre ofensa. Hasta ahí, el problema no era de José. El problema era su papá, que lo hizo una túnica de color. Porque la túnica de color se hacía especialmente a de mujer virgen. Y la túnica de color era para demostrar que tus hijos es un príncipe. Por eso que la ofensa está tan grande que hacía sus hermanos. Pero me dice la Biblia, una noche Dios quería mostrar a José lo que su vida de mañana va a hacer. Dios quería tratar con él. Dios vino la noche, le presentó un sueño. El joven no entendí que a veces cuando Dios te habla, no es para que usted vaya a decir a la gente. Dios te puede mostrar que mañana tú vas a ser presidente. Pero Dios no quiere que tú vayas a decir a la gente, Dios me dijo voy a ser presidente. No, Dios no trabaja así. El muchacho cuando tuve se encuentra con Dios, el día siguiente él corrió y encontró a sus hermanos. Dijo a sus hermanos, atábamos el manejos. Mi manejos creció, se enderezó. Y todos los vuestros empezaron a doblar rodillas. Su hermano le preguntó, ¿qué quiere decir tú? ¿Tú quiere decir que nosotros vamos a obedecer a ti? El orgullo llenó el corazón de ese muchacho. Se enalteció su corazón. Yo me imagino sus 11 hermanos escuchando algo así. ¿Cómo puede ser el corazón de su hermano? Uno había el problema de la túnica, que todavía no estaba arreglado. Que el corazón estaba quemando por la túnica que el papá había cosido a él. Ahorita viene con el sueño, viene a romper la relación que había tenido con Dios. Se engrosó su corazón. Se anestesió el corazón de José. Después vino otra vez. Olvide que el patriarca está sentado. Él vino corriendo. La noche vi otro sueño. Y yo vi el sol, yo vi la luna, yo vi cómo la estrella se levantaba y todos ustedes doblaron rodillas a mí. El patriarca estaba sentado. Se levanta Jacob y dice, hijos, donc usted quiere decir que yo y tu mamá te vamos a doblar rodillas. Este sueño hizo que sus hermanos ni siquiera los saludaran a la casa. Pregunta a la persona, ¿cómo está tu corazón? A veces Dios te muestra que tus hijos van a ser presidente acá en México. Pero si usted va a hablar, mañana lo van a matar. Y tú serás responsable. No porque Dios la noche dijo que tu hija va a casar a un hombre rico, que el día siguiente tiene que subir por el techo y empezar a contar a quién te quiere escuchar. Puede levantar la mano. La pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Este joven fue imprudente. Ese joven destruyó el plan de Dios que estaba sobre su vida. El orgullo llenó su corazón. Yo me imagino cómo José tenía que andar. Por eso era así. Que Dios me mostró que voy a ser grande. Dios me mostró a mí que voy a ser grande. Una mañana, su padre dice, hijos, venga, vaya a dar las tortas a tus hermanos. Hace 3 días que ellos están grabando.
Cuando llega a donde estaban sus hermanos, la acusación que él tuvo no era que te cosieron una túnica. A nosotros que tenemos que dar una túnica. No. La acusación, vamos a ver hasta dónde llega ese sueño. Diga a la persona que está a tu lado que no todo lo que Dios te muestra que tiene que hablar. ¿Quién lo dijo a usted? Que como Dios dijo que mañana esta mujer que siempre viene acá a la iglesia va a casar con ella. El día siguiente, Dios me dijo que vamos a casar. Mentí, toca. Dios lo prende el diablo. Pueden levantar la mano. Bien arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Se envanecieron su corazón. Sus hermanos dijo, vamos a ver hasta dónde llega el sueño. Uno, lo tomaron por la fuerza, se le encierraron con las cisternas. Tiene que pasar al fondo de las cisternas. Dos, tiene que pasar como esclavo a la casa de Pontífes. Tres, tiene que ser condenado en la cárcel. 3 años media dentro de la cárcel. A la cárcel él lloraba por mi culpa. Por mi culpa. Si me callaba, no debería estar hasta acá. Pregunta a la persona, ¿cómo está tu corazón? No hay un pequeño orgullo dentro de tu corazón. Muchos de ustedes, solo por recibir una llamada de teléfono que mañana usted puede venir a empezar el trabajo. Tiene que llamar a todo para decir que mañana voy a trabajar. Mañana voy a... No así se trabaja con Dios. No tiene que ser imprudente. Ese niño será imprudente. Él destruye el sueño de Dios. Lanzado a la cárcel. Cuando llegó a 30 años, llorando adentro de la cárcel, llorando su culpabilidad. Oh, si yo sabía. Oh, si yo sabía, yo no hubiera decir nada a mis hermanos. Oh, si yo sabía, no llegara a mis hermanos con esa noticia. Mientras que estaba llorando. Faraón tuvo un sueño. Usted conoce el sueño. Cuando el copero vino a buscarle adentro de la cárcel, él llegó a Faraón. Él pensaba que se lo llevaron para matarle, porque no tenía ningún derecho como prisionero de llegar a Faraón. Pero cuando Faraón logra contar a su sueño, el joven pudo explicar a Faraón verdaderamente lo que iba a pasar. Faraón dijo, ahorita, ¿qué voy a hacer? ¿Mandarle otra vez a la cárcel o quedar acá con él? Porque yo miraron a todo Egipto. Yo no vi ninguna joven u hombre que tiene el Espíritu de Dios. Nunca más usted volverá a la cárcel. Usted te quedará acá como gobernador. Es el Dios que nosotros servimos. Un Dios de segunda oportunidad. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Es el Dios que nosotros servimos. Cuando nosotros hemos arruinado todo. Cuando nosotros hemos botado a nuestra esposa. Botado a nuestros hijos. Nuestro Dios vuelve a traer a nuestra esposa a la casa, a nuestros hijos. Es el Dios de segunda oportunidad. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Yo no sé lo que usted dañó. Puede ser que usted sembró, usted mismo que fue a dañar lo que usted sembró. La Biblia dice, cuando nació Moisés, todos los niños
niños de su generación, se había una orden de matar a todos ellos. Después de 13 meses, su mamá no lo podía guardar. Su mamá dijo, lo voy a llevar a dejar al agua, mejor que los crocodilos lo comen por allá, que se han muerto por Faraón. Lo puso en una caricera, y lo llevó, y lo puso así, adentro del agua. Y se fue sin mirar atrás. Pero su hermana se quedó escondida para ver qué va a pasar sobre esos niños. Dice la palabra de Dios que venía la hija de Faraón. En su doncella escuché el grito de un bebé. Se fue a ver, el bebé estaba llorando. Él miró así y llévalo a la casa. Y la hermana de la mamá corrió y decía, si usted quiere, puede buscar una mujer para ayudarte a cuidar a ese bebé. Y vaya a buscar una hebrea. Se fue a buscar la propia mamá del bebé. El hijo va creciendo en el palacio. El hijo va tomando todo el conocimiento, todo creciendo como un rey en el palacio. Un día, el hijo sale así. Y en su corazón, voy a ir a ver a mis hermanos. Él se va, llega y encuentra que un egipcio estaba golpeando a su hermano. Y mientras que lo quiere defender, lo sale la mano, él mata a él. Él regresa al palacio. El día siguiente, cuando quiere llegar a sus hermanos, encuentra que ellos están peleando. Él dice, no, calma. Sus hermanos se caen sobre él. Y uno le dijo, ¿quién es tú para venir a juzgarnos o a querer arreglar nuestros problemas? Nos quieren matar como usted mató al egipcio. Moisés se dio cuenta que toda la gente ya sabía. Él corrió en el desierto. En el desierto, ¿a dónde van a cuidar la vaca que no es de él? Yo no sé si usted sabe cómo se vive en el desierto, con las culebras, los escorpiones, todos. Mira unos niños que estaban dentro del palacio. Mira que él mismo vino a destruir el plan de Dios que está sobre él. En el corazón de Moisés, él dijo, yo pensaba que mis hermanos entendieran que por eso que Dios me preparó para defender a ellos. Mira lo que es mi vida ahorita. Mira lo que estoy. Pasó más de 40 años llorando en el desierto. Abandonado. Yo no sé si usted sabe cómo se vio el desierto. Por la vaca. Sucio. Llorando. Moisés perdió la cabeza. Unos niños que nació para reinar. Está el desierto. No sé qué hacer. Cuidaron la vaca que no le pertenece. Una mañana, él se quedó así. Él no sabía qué hacer, llorando. Él directamente escuchó una voz. Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que usted está es un lugar santo. Ese es Dios que nosotros servimos. Un Dios de segunda oportunidad. Puede ser que ustedes estén en bancarrotas. Puede ser que ustedes tu propio dinero lo malgastaste. Esta noche Dios le va a dar a ustedes una segunda oportunidad. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Regresamos como hemos empezado con Jonás. La Biblia dice que Dios llamó a Jonás, le encomendó de ir a Nínive a pregonar la palabra de Dios. Jonás quiere todo, menos de lo que Dios le puede dar. Él decidió ir a Jope, tomar el barco para ir a Tarsis. Y como Dios no es un Dios de desorden, Dios mandó una pequeña tempestad.
el barco empezara a hundirse. Mientras que la gente luchaba dentro del barco, sacar sus enseres, sacar su maleta para botar al mar, ese niño corrió al fondo del barco, se puso a dormir. Cuando no pudieron, lo ¿cómo se dice? Sí, vinieron a escuchar que el joven estaba adentro, durmiendo. El capitán del barco venga a encontrarlo. Hijos, nosotros estamos muriendo, tú acá adentro. ¿Qué haces ahí? Salga de allá. ¿Quién sabes? Clamando a tu Dios, Él nos puede salvar. Y cuando se pregunta a Jonás, Jonás dice, soy hebreo. Cuando escuché que soy hebreo, ellos se dio cuenta que cuidado. Mira por acá. Muchos de ustedes, a veces cuando dicen que soy cristiano, si usted sabía lo que significa cristiano, sabe lo que significa un verdadero cristiano, no un cristiano que anda, mira a una mujer, quiere mirar su pompis así, aún con su esposa, la mujer pasa así, la esposa así. Diablo, toca. Dios reprende el diablo. Puede levantar la mano arriba, la pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Cuando Jonás dijo que estaba hebreo, ellos entendieron que ese muchacho está huyendo de la presencia del Señor. Ellos preguntaron a Jonás, tú, díganos, ¿qué podemos hacer para que el barco se tranquilice? Yo me gustó la palabra de Jonás. ¿Saben lo que dijo Jonás? Jonás dice, si usted me toma a mí, me bota dentro del mar, el barco se tranquiliza. Ellos dijeron a Dios, ¿lo escuchaste? Él mismo quiere que se le bote al agua. Se lo tomaron así, se lo botaron adentro del mar y el mar se tranquilizó. La Biblia dice que Jonás pasó 13 días, 13 noches al estómago del pez. Así. Jonás hizo ayuno, no lo funcionó. ¿Cuánto tiempo tú estás orando, ayunando? Jonás hizo alabanza, no lo funcionó. ¿Cuándo de ustedes Dios está enviado a un lugar específico a pregonar sus palabras y todavía está sentado acá? ¿O usted no ha escuchado? El apóstol, tu papá decir que tiene que invitar a tu familia. Usted está sentado acá. Y después te va a orar, Señor, ayúdame. ¿Usted cree que así te puede escuchar? Usted está acá como Jonás, adentro del estómago del pez. Jonás dice, 13 días, 13 noches. Algunos de ustedes están 1 año, 2 años. Algunos dicen, pastor, soy viuda. No. Aún que usted tiene 100 años, vamos a orar para que tiene marido. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Lo que pasa, pastor, mi marido me abandonó hace 10 años. Ténganlo por seguro, esta noche, Dios va a hacer tu marido regresar a la casa. Como yo decía hoy, puede ser que tu esposa se fue hace 15 años. Ella va a regresar aún con 5 hijos, no problemas. Tiene que tomarla así. Tiene que tomarla así. Más tu esposa aumentó la familia. Puede levantar la mano arriba. La pierna arriba. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. Mira lo que estaba fácil a Jonás de hacer. Está haciendo adentro de un hotel de 5 estrellas al estómago del pez. Quiere ayunar, hace la alabanza, nada le funciona. Pero cuando Jonás dijo, lo que yo prometí, yo pagaré mis ofrendas, yo pagaré mi voto, directamente Dios ordenó al pez de vomitarle al fuera del mar. Cuando Jonás se cae así, directamente escucha una voz, Jonás,
Vaya a Nínive. De ese Dios que nosotros predicamos, un Dios de segunda oportunidad. Un Dios de segunda oportunidad. Lo que los gusanos comieron, yo te volveré esta noche en múltiples. ¿No escuchaste la historia de ese niño que su papá era príncipe y su abuelo era rey? El muchacho tenía 5 años. Usted sabe que los niños pasan jugando. Y cuando vino la mala noticia, el niño estaba corriendo con su juguete. Directamente se enclara el palacio. Y directamente la primera persona que el palacio tenía que sacar era Mefimosef. Él tenía que 5 años. Se lo tomaron por la fuerza. Y como ese niño era lisiado de una pierna, corriendo con él, se cayó otra vez. Y fue lisiado de 2 pies. Se le lleva a las montañas, a los de Baal. Un niño nacido para reinar. Mira dónde se encuentra. Está obligado de mendigar para vivir. ¿Sabe lo que significa? El niño de un rey, de un príncipe, la comida es diferente. Pero ese niño se lo lleva y se lo abandona en la montaña. Yo me imagino que todos los días tiene que raspar su pompis así para buscar una tienda y pedir, que le dar una comida, una moneda. Un niño nacido para reinar. Dice la Biblia, después 20 años, yo me imagino que para mendigar bien tiene que también dejar la barba, así, para que pueda implorar. Me dice que después de 20 años, el rey se levantó bruscamente en la noche. Él preguntó en la casa de Saúl, no se quedaba a nadie para que haga el bien. Lo dijeron que sí, hay unos niños, pero este joven no puede llegar acá. Este joven no puede venir acá. Él dijo, vaya a buscarle, cuesta lo que cuesta, créelo acá. Cuando este joven para llegar al rey, ¿sabe lo que tiene que pasar? Sacar la barba, la vieja ropa, botar, todos quemar. Y se lo lleva delante del rey. Cuando usted lo miraba delante del rey, si te decía que este niño usted estaba mendigando, usted no puede creer porque estaba bien vestido. Él lo mira así, le dice a niños con lágrimas, no llores. Yo te voy a revolver toda la riqueza de tu abuelo. Yo voy a revolver la riqueza de tu papá, Jonatán. Y tú vivirás acá en ese palacio conmigo. De ese Dios que nosotros predicamos. Dios de segunda oportunidad. Dios de segunda oportunidad. Yo no sé cómo usted arruinó tu vida. Yo no sé lo que usted dice por tu juventud. Yo no sé qué usted dice. Sin querer, usted hizo algo que perdieron casi todo. Hoy Dios volveré a gozar con cada uno de ustedes. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Fuerte a nuestro Dios. La Biblia nos habla de Marcos. He visto de pastor hablar de la vida de Marcos, criticando a Marcos. Ahorita escuche eso. Marcos era el hermano de Bernabé. Cuando Pablo llega a Bernabé, está con él y ellos toman de acuerdo de ir a evangelizar. El nombre viene el nombre donde tiene que evangelizar. Pero cuando quiere ir, Marcos viene y dice que yo también voy a ir. Se lo dice que no, tú no puedes ir. Él dice, yo también voy a ir. Como si el evangelio era algo fácil. Él se mete por la fuerza. Él entra al concilio. Hay oposición. Él ve como Pablo ora en contra de un jefe del concilio. Él se cae ciego. Él ve como los cadáveres se levantan. Él ve el milagro. En el momento de cruzar el barco, él dijo que no se va a ir.
Ese gran problema, Barnabé y Pablo. Pero Barnabé siguió con Pablo. Después 3, 4 meses de retorno, cuando ellos son de retorno, se queda por un tiempo. Pablo dice a Barnabé: vamos a ver los hermanos que dejamos hacer Siconia, algo así. Vamos a ver los hermanos. ¿Qué pasa? Cuando quiere regresar ahí, otra vez Marcos viene y dice: yo voy ahí. Pablo dice: no, tú no se vas. Eso hizo la división entre Barnabé. Algunos dijeron: como Marcos regresó otra vez en el mundo. Como Marcos miró de administración, él también pone la mano a la gente de sanidad. Pero después, él regresó para atrás. Yo vine a decir esta noche: no hay de los discípulos de Cristo quien sufrió como Marcos. Marcos, el momento que se lo quiere matar, se lo rasgó todo el día hasta la noche. Y como no moría, el día siguiente otra vez se lo rasgó hasta que él muriera. Marcos es quien hizo la carta de Pedro. El momento que Pablo iba a morir, Pablo dijo: por favor, este hombre yo lo quiero ver acá. Este hombre yo lo quiero ver acá. Cuando usted ve el segundo libro del Evangelio, usted puede ver el libro de Marcos. Es de ese Dios que nosotros predicamos. Un Dios de segunda oportunidad. Cuando todo está cerrado, Dios te abre las puertas. Hasta ahorita, muchos no saben que este mismo Marcos que se pasa criticando en la televisión, él que escribió la carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Este Marcos, él estuvo cuando falleció Pablo. Este mismo Marcos es el segundo libro del Evangelio. Lo que quiere decir al pueblo del Señor: Dios lo quiere bendecir a ustedes. Puede ser que usted arruinó lo que usted tenía. Pero yo vine esta noche a decir que aún usted mismo arruinó lo que usted tenía. Dios está acá. Dios lo va a tomar en cuenta, porque Dios conoce tu corazón. Déjame terminar con esto. La Biblia dice: uno de los discípulos que Cristo lo hizo ver muchos milagros presentes era Pedro. Cuando usted ve Lucas 4, usted puede ver que Pedro, cuando encuentra a Jesús, él hace todo para que Jesús lo lleve en su casa. Para llevar a Jesús en su casa. Cuando Jesús llega en su casa, Jesús es quien sana a su suegra. Como hacia la noche, Jesús, como a la madrugada, se fue. La mañana, Pedro busca a Jesús. Encuentra a Jesús en un lugar predicando la palabra y viene a decir a Jesús: nosotros te estamos buscando. Jesús dice: cuando está de día, yo tengo que hacer el trabajo de mi papá. Jesús presta su barca a donde usted va a escuchar lo que se habla de la pesca milagrosa. Cuando Jesús se va a la montaña, él desciende la montaña. Pedro fue escogido como discípulo de Jesús. Cuando Jesús entra a la casa para levantar a esa niña a su cama, él entra con Pedro, con Juan, con Jacobo. A la montaña de la transfiguración, él se va también con Pedro. Adentro del mar, Pedro es quien Jesús autoriza de andar en el mar, y él anduvo. Ahorita, después de todo ese tiempo, Jesús acerca a Pedro y dice: Pedro,
yo creo que usted tiene una buena preparación. Pero lo que está seguro es, Pedro, yo me voy. Yo no voy a quedar con ustedes. Usted tiene que seguir con el ministerio. Pedro ya a Jesús, ¿qué? Queda con el ministerio. ¿Dónde vas? No te preocupes que cualquier cosa estoy para defenderte. Jesús dice, Pedro, no diga eso, Pedro. No diga eso. Hoy mismo, Pedro, tú me vas a negar. En la misma noche, Pedro negó a Jesús 13 veces. Yo me pregunto a ustedes, después que Jesús fue liberado, antes de llevar al concilio, ¿cómo pueden mirar a Pedro cara a cara? Jesús se fue a la cruz. Después de la cruz, Pedro no sabía qué hacer porque hizo unas promesas huecas. Cuando usted ve Juan 21, usted va a ver como una película a donde tiene que terminar. A Juan 21, Jesús prepara un desayuno a lo que estaba con Pedro. Ahí Pedro para el barco, baja, pero no se da cuenta que era Jesús. Ellos estaban 7. Cuando quiere avanzar, Pedro se da cuenta que es Jesús. Se esconde en medio de los 7. Bien así, no quiere. Dice, venga. La mesa está ya para comer. Venga. Jesús le sienta a los 7. Jesús empieza a repartir la comida. Jesús reparte la comida. Jesús va a sentar. Jesús dice, comes. Pedro, que sabía siempre estar cerca de Jesús para también dar la orden, está escondido. En medio de la fiesta, Jesús se levanta, se acerca a Pedro. Mamá, Pedro, si te amo. Usted sabe, en inglés hay 2 formas solo para hablar del amor. En español puede haber 1 o 2 también. Pero en griego hay hasta 4. Lo que usted llama en español el amor agape. Más allá en griego, lo que se puede decir de personas que verdaderamente se lo ama de verdad es filedeo. Jesús comiendo con ellos, se levanta otra vez. Viene, pasa. Se acerca a Pedro. Pedro, me filedeo. Pedro lo mira así. Él dice a Jesús, si te amo, aunque mi corazón falla. Jesús regresa otra vez. Está comiendo. Por la tercera vez, Jesús se acerca. Y dice, Pedro, me filedeo, Pedro. Pedro dice, usted sabe que te filedeo, aunque yo no puedo confiar en mi corazón. ¿Quién te puede amar como tú nos amas a nosotros? Usted sabe que te filedeo, pero mi corazón falla. A veces quiere ir a la iglesia. Mi corazón falla. ¿Quién te puede amar, Señor, como tú nos amas? Jesús lo miró así. Él dijo, cuida a mis ovejas. De este Dios estamos predicando. Un Dios de segunda oportunidad. Un aplauso fuerte a nuestro Dios.